Lee lo que es. Soy Julio. Eran de perdido unos... Hola, soy Gustavo. Lo que no entiendo es cómo voy a pasar esto a... Hola, soy Alexa. Soy Axel. Hola, soy Nayeli. Muy bien, para empezar el tema tenemos que conocer lo que es el hardware. El hardware, como todos ya sabemos, es el conjunto de componentes físicos de una computadora. El hardware también puede referirse a no solo a los componentes internos tangibles de una computadora, también es los objetos periféricos de una computadora, los componentes periféricos. Una entrada. ¿Qué es una entrada? En el campo de la informática, la entrada es una serie de datos que es recibida por un determinado sistema para su posterior procesamiento. Los dispositivos de entrada entonces son aquellos equipos y componentes que permiten ingresar información a la unidad de procesamiento. ¿Qué quiero decir? Estos dispositivos de entrada también permiten el interactuar el usuario con la computadora. Algunos ejemplos son el teclado, el mouse, el escáner, cámara web, micrófono, el celular, las tarjetas gráficas, entre otros ejemplos. Eso es todo. Brevemente les voy a hablar sobre los dispositivos de salida. Son los que permiten representar los resultados de salida del proceso de datos, es decir, como un monitor a una pantalla. También puede ser las impresoras, los escáneres, las bocinas, entre otros. Son los dispositivos periféricos de salida. Ya. Los dispositivos de entrada-salida, como les mencioné, son en los que más me voy a enfocar. Estos son los que permiten la comunicación entre la computadora y el usuario. Es decir, que puede al mismo tiempo estar funcionando para una computadora y al mismo tiempo puede funcionar muy aparte hacia el usuario. Entonces no tiene que ver que sea de entrada o salida, sino que es de ambos. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la USB, que esa pues nos sirve en cualquier lugar más aparte de la computadora, o sea, es multifuncional. También nos puede ser de ejemplo un CD, un DVD, un escáner o una pantalla táctil. También el disquete es un dispositivo periférico de entrada-salida. Todos estos dispositivos son multifuncionales y nos permiten tener una comunicación, como les digo, tanto con el ordenador como el usuario de quien lo usa. Ahora les voy a dejar con mis compañeros que le expliquen los demás temas. Hola, mi nombre es Gustavo Gaona y hoy vengo a hablarles sobre las unidades de almacenamiento primario de la computadora. Bueno, en primer lugar se encuentran las memorias RAM o memoria de acceso aleatorio, según sus siglas en inglés. Es la que usa la computadora para el almacenamiento de programas, datos y datos informativos de manera temporal. Permite el funcionamiento de diversos programas y softwares, y una vez que se apaga o se interrumpe el funcionamiento del sistema, se pierde la información debido a que esos datos solo son necesarios para el desempeño del software en cuestión. La memoria es solo lectura o ROM por sus siglas en inglés. Permite, como su nombre le indica, solo la lectura de la información y no su destrucción, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía, no como las memorias RAM. La memoria ROM actualmente solo almacena programas de arranque o inicio y otros programas que no precisan de una actualización constante, mientras que en las primeras décadas de los ordenadores contenían todo el sistema operativo. La memoria de solo lectura programable, o PROM por sus siglas en inglés, es una ROM virgen que se le vende al usuario para que este la programe según su aplicación específica. Y la última, que es la memoria EPROM, o la memoria de solo lectura programable en español. Es una ROM que permite que el usuario programe
pero que también a la vez pueda destruir la información que está dentro de ella. Se puede destruir mediante la exposición de rayos ultravioleta en la placa esta que tienen en medio. Hola, mi nombre es Leslie y hoy hablaremos sobre la unidad de control. La unidad de control es uno de los 3 bloques funcionales principales de una unidad central de procesamiento, mejor conocida como CPU. Los otros 2 bloques es unidad de proceso y el bus entrada-salida. Su funcionamiento es buscar instrucciones en la memoria principal y a su vez emplearlo para ello en la unidad de proceso. La unidad de control digamos que existen 2 tipos, que es el cableado, que se utiliza en máquinas muy sencillas, y el macroprograma, que se utiliza en máquinas muchísimo más complejas. Hablando sobre la estructura de una computadora, podemos ver que se divide en 5 cosas. La primera es unidad aritmética lógica, que se encarga de las operaciones aritméticas y lógicas. La segunda es la UC, que es una parte interna de la CPU. La tercera es la memoria, que se encarga de almacenar datos y programas. La cuarta son dispositivos entrada-salida, que son los que se encargan de alimentar a la memoria y después lo almacenan en una memoria en el computador. Y la quinta es el bus, que digamos que este se encarga, o más bien procura, a través de un medio, llevar información e instrucciones. Y por último tenemos las operaciones principales de la UC. La primera son las salidas de la UC, que se encargan de controlar la actividad del resto del dispositivo. Y la última es la UC, que es la circuitería que controla el tipo de datos a través del procesador, que también coordina, y a su vez tiene el control del resto del computador. ALU, siglas en inglés de Arithmetic Logic Unit, o unidad aritmético-lógica. Es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, etc. y operaciones lógicas, sí y o no, entre valores, generalmente 1 o 2, de los argumentos. Por mucho, los circuitos electrónicos más complejos son los que están construidos dentro de los chips de microprocesadores modernos. Por lo tanto, estos procesadores tienen dentro de ellos un ALU muy complejo y potente. De hecho, un microprocesador moderno y los mainframes pueden tener múltiples núcleos, cada uno con múltiples unidades de ejecución, cada una de ellas con múltiples ALU. La mayoría de las acciones de la computadora son realizadas por la ALU. La ALU toma datos de los registros del procesador. Estos datos son procesados y los resultados de la operación se almacenan en los registros de salida de la ALU. Otros mecanismos mueven datos entre estos registros y la memoria. Una unidad de control controla la ALU al ajustar los circuitos que le señala a la ALU qué operaciones realizar. La mayoría de las ALUs pueden realizar las siguientes operaciones: operaciones aritméticas de números enteros, adición, sustracción y a veces multiplicación y división, aunque esto es más complejo. Operaciones lógicas de bits, conjunción lógica, puerta lógica, disyunción lógica y otros tipos de puerta lógica. Operaciones de desplazamiento de bits. Desplazan o rotan a una palabra en un número específico de bits hacia la izquierda o hacia la derecha, con o sin extensión de signo. Los desplazamientos pueden ser interpretados como multiplicaciones o divisiones entre 2. Por último, yo les explicaré las unidades de almacenamiento secundario. Los dispositivos de almacenamiento secundario se dividen en 2. Pudieran ser ópticos o magnéticos. Dentro de los ópticos se encuentran los CD-ROM. Pueden ser pequeños o de tamaño normal y estos se insertan en el quemador de las computadoras.
Los de almacenamiento magnético pudieran ser discos duros o flexibles. En la actualidad, los discos flexibles ya no se utilizan puesto que las computadoras ya no tienen el lector para los discos flexibles. Los discos duros son más factibles para el almacenamiento puesto que se conectan a las computadoras mediante el puerto USB. Hola a todos, mi nombre es Nayeli y en resumen este ha sido el video del equipo número 9. Como primer concepto, en el hardware nos lo ha explicado Julio. Posteriormente tenemos las unidades de almacenamiento principal, explicadas por Gustavo. Las unidades centrales por Leslie, también explicadas por Miguel. Y las unidades periféricas explicadas por Julio y Alexa.